precisamente. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, con el gusto de saludarte, Julio. Y a todo Gracias, el María auditorio que Luisa. nos escucha. María Luisa, pues la verdad, me enteré a fondo lo más que pude de lo sucedido el pasado jueves 14 de abril, cuando un grupo violento de invasores de los humedales impidió una reunión con autoridades federales en San Cristóbal de las Casas. El propósito es preguntarte, secretaria, primero, ¿qué sucedió? ¿Hubo algún tipo de acoso o impedimento físico hacia ti? ¿Y qué se va a hacer frente a esos grupos de choque, específicamente en este caso de San Cristóbal, María Luisa? Gracias. Primero platicarte un poco de por qué era la presencia estar ahí en San Cristóbal. Justo el 1 de abril pudimos sacar un decreto, una declaratoria de hábitat crítico. Estamos hablando de un espacio que es muy importante para las y los pobladores de San Cristóbal de las Casas. Estoy hablando de los humedales Las Quis y María Eugenia, ubicado ahí. Decirte que este espacio es un espacio que tiene en superficie ya como sitio Ramsar. Sitio Ramsar es muy importante a nivel de una categoría internacional para lo que son los humedales. Pero también en 2011 fue decretado como área natural protegida, pero por parte del gobierno del estado de Chiapas. Pero ya haciendo una revisión, esto fue una situación dada la ciudadanía de la población de San Cristóbal de las Casas, de pedirnos que como Secretaría del Medio Ambiente pudiéramos realizar trabajo directamente con ciudadanas y ciudadanos, porque veían tristemente cómo tenían una presión estos humedales. Así empezó un trabajo coordinado. Hemos tenido más de 4 mesas técnicas de trabajo, una asamblea informativa, más de 20 reuniones para poder sacar este acuerdo de hábitat crítico, y pues lo pudimos tener el 1 de abril como un primer gran logro, el tener esta declaratoria de hábitat crítico. Decirte que en este espacio es muy importante porque tenemos especies endémicas solo en este lugar. No hay otras especies en el mundo, en ningún lugar, en otro humedal del planeta, ¿no? Entonces se vuelve también muy importante, por eso sale la declaratoria de hábitat crítico. Esto sale el 1 de abril, recibimos una invitación por parte de las y los ciudadanos defensoras y defensores del medio ambiente de San Cristóbal de las Casas, y consideramos importante el que pudiéramos darle seguimiento, y el planteamiento es que acudiéramos el día jueves 22 y, perdón, no sé si me has escuchado. Sí, te escucho, María Luisa. Sí. Okay, gracias. Entonces, el 22, el día jueves 22, el planteamiento es que yo pudiera estar el jueves pasado, no sé qué día es el jueves. Sí. Bueno, el jueves pasado fue el planteamiento que yo pudiera estar con ellos para platicar directamente de qué va el hábitat crítico, y sobre referente a ellos cómo pudiéramos instalarlo. Yo siempre he pensado que cualquier acuerdo, cualquier convenio, cualquier declaración es muy buena, pero es un documento, ¿no?, que desde manera legal y jurídicamente te permite empezar a hacer un trabajo. Pero lo mejor es empezar a hacer ese trabajo directamente en territorio. El acuerdo fue llegar, tener un evento. ¿Quiénes deben de estar ahí? Pues las autoridades, en este caso las autoridades del estado de Chiapas, la autoridad municipal, y con quienes fuimos construyendo a nivel de la preocupación de las y los defensores de la ciudadanía de San Cristóbal este hábitat crítico. Estaba planteado el poder tener este evento, que revisáramos junto cuál era la ruta de trabajo, y sobre eso justo el jueves era el planteamiento de tener el evento. Tristemente no se pudo llevar a cabo porque no hubieron las condiciones para poder hacer este evento. Nos encontramos ahí con un grupo enardecido que no permitió que hiciéramos el evento, y consideramos importante mejor retirarnos del espacio. ¿Persiguieron tu vehículo en el que te trasladabas, María Luisa? Sí, nosotros intentamos entrar para cumplirle a la gente de llegar al espacio donde ya estaba
citado el evento, ya yo llegué como 10 para las 10, el evento estaba a las 10 de la mañana, tengo entendido que ya estaba el diputado Joaquín Cebadúa, la arquitecta Bonifaz, que es la secretaria de Medio Ambiente de Chiapas, y entonces yo iba a hacer la entrada, me dijeron que si quería esperar al presidente municipal, dije pues adelante, lo esperamos, y esperé como 3 minutos ya para poder entrar. En ese momento vi antes de la entrada a grupos de gentes, pero pocos, no muchos, vi pocos. Sí se me hizo raro un operativo muy grande, normalmente una servidora de bajo perfil y siempre soy muy austera para mis salidas y siempre la gente nos recibe. Entonces iba yo y otra compañera en la camioneta. Entonces ya llegando ahí dimos la vuelta porque ahí no podíamos entrar. Tratamos de entrar con la camioneta y ya nos dimos cuenta que sí son más gentes, ahí sí más personas, y sí nos siguieron la camioneta, nos cercaron ahí con pues como con alambritos, y ya una compañera que venía delante de la camioneta sacó este cercado y pudimos salir de ahí, ¿no? ¿Cercaron alrededor de tu vehículo en el que ibas? Pues hicieron un cerco a través de, nosotros íbamos con la camioneta y había 2 personas que hicieron como un amarre ahí con unos alambres, pudimos sacar esos alambres y pasar mi vehículo. ¿Golpearon tu vehículo? No lo golpearon o nada, porque yo considero que a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que era una servidora, y ya nos retiramos 3 vehículos. Institucionalmente, ¿qué vas a hacer ante ese tipo de presiones o de actos, pues de violencia? No hay otra manera. Hubo golpeados, hubo amagos. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, María Luisa? Pues el planteamiento es seguir trabajando y haciendo énfasis en que ya tenemos un decreto, una declaratoria. Este decreto y esta declaratoria ya para un bien común, estoy hablando de un bien común y un bien superior que es el agua, ¿no? ¿Cuál es el asunto de la importancia de este hábitat crítico? El asunto que es un espacio también donde afluyen todo lo que son las aguas, y hablo del bien más importante, del líquido vital para que pueda seguir la población. Entonces yo creo que es apelar también a la conciencia de la gente que está para que podamos hacer un tejido, pero un tejido de trabajo a nivel de territorio y que tomen conciencia. Es triste y es crítico que sigan atentando contra estos humedales, que sigan queriéndolos volver colonias o barrios, fraccionamientos, porque es un espacio que es vital para toda la población. Entonces, por eso es la importancia de este decreto. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir apelando a las autoridades, que son las competentes. Vamos a seguir tejiendo de cara a la ciudadanía, los que están realmente preocupados en que se pueda preservar, cuidar y conservar este espacio que es vital, y en este sentido no nos vamos a quitar de ahí, vamos a seguir trabajando. María Luisa, me parece a mí muy preocupante, como te decía, lo sucedido ahí en San Cristóbal, porque además, y esto también es parte de lo que me interesa escuchar tu respuesta, me da la impresión de que cada vez son más entretejidos los intereses mediáticos, empresariales, políticos, inmobiliarios, que se están oponiendo más activamente a decisiones positivas del gobierno federal. Es decir, una cosa es la emisión de ordenamientos valiosos, pienso desde luego en la Sierra de San Miguelito, pienso en lo que acaba de suceder en Ahome, en Topolobampo, respecto a una planta de amoníaco, estos humedales ahora en San Cristóbal, como humedales son también en Topolobampo, y me pregunto, ¿no será que todos estos poderes están crecidos y oponiéndose cada vez más activamente a estas decisiones del gobierno federal? Sí, definitivamente yo creo que sí. Hay un asunto a nivel de territorio donde tristemente, y eso es lo que nos ha tocado ver, es que pareciera que la gente que está en estos espacios que son muy valiosos, y pueden ser valiosos por diferentes cosas. Una, para hacer turismo, para hacer fraccionamientos inmobiliarios, para tomar el agua,
para tomar sus recursos naturales, hay una presión y pareciera que la gente que habita esos espacios tan importantes por sus recursos naturales le estorbara a la gente, ¿no? La gente que toma conciencia, la gente que sabe que es muy valioso el cuidado ambiental, no solo para ellos en el presente, sino en el futuro para sus siguientes generaciones, y son gente que tiene una identidad en el territorio. Caso claro es el lago de Texcoco, que no ha sido fácil lograr este decreto, o lo que pasó también con Sierra de San Miguelito. En este sentido, yo creo que vamos caminando, pero en los últimos años hay una presión muy fuerte sobre nuestros recursos y pareciera que la gente que ha sido la guardiana o los guardianes, la gente que vive en estos espacios, quienes quieren más bienes materiales, le estorba a la gente que vive ahí. ¿Grupos inmobiliarios y económicos induciendo esta resistencia? Sí, grupos inmobiliarios, económicos, porque hay presión sobre los recursos. El suelo, el cambio para uso de suelo, la cuestión del agua, que es vital e importante, espacios de disfrute paisajístico que parecían que solo quieren que la gente sean los camareros o los jardineros, pero que no aspiren a ser ellos quienes detonen su propio desarrollo. María Luisa, y dentro de todo este proceso, yo he escuchado en varios lugares que dicen algunos empresarios o inmobiliarios, es cuestión nomás de esperar a que cambie este gobierno federal. Nomás hay que aguantar este tramo y en otro gobierno, sea de propio Morena o sea de otra bandera política, otra membresía política, las cosas van a cambiar y van a regresar a su misma situación. Te pregunto porque a nivel histórico en Latinoamérica y ahora en México vemos cómo algunas decisiones de gobiernos progresistas en el fondo tienen esta resistencia que solo espera el paso del tiempo para revertirlas. Hay ese riesgo, no hablo de lo jurídico solamente, María Luisa, sino de esa presión política y de algunos segmentos sociales. Sí, yo creo que sí es importante que como gobierno podemos dejar bien sustentado de manera legal y jurídicamente algunos espacios que son vitales. Por eso ese trabajo, por eso el que llegara a tenerse la declaratoria del Área Natural Protegida San Miguelito fue muy importante, porque los blindamos ante esta presión inmobiliaria. ¿Por qué era tan importante dejar la ANP Lago de Texcoco? Porque no es un borrón, sino que ya es una declaratoria que si nos da la oportunidad de estos 3 años de hacer este trabajo que estamos haciendo de tejido con la gente en los espacios, en los ejidos, en las comunidades, pues quede cimentado algo. ¿Por qué esta declaratoria de hábitat crítico? Porque es la única manera también de ir cuidando y tejiendo con la ciudadanía. Esto lo veo muy, muy importante. ¿Por qué hay preocupaciones? Tenemos un presidente que ha dicho no a la minería a cielo abierto. Eso no a la minería a cielo abierto ha hecho posible que no tengamos ninguna concesión más por parte de economía, porque ahí se dan las concesiones. Y por parte nuestra, un trabajo muy fino para la revisión de los manifiestos de impacto ambiental. Pero lo comento, porque si cuando llegue en este caso otra administración federal y esté planteando como un quehacer y donde pueda ser factible económicamente otra vez la minería, vamos a tener un gran retroceso. Por eso es muy importante en este caso nuestro el hacer posible que en todas nuestras áreas naturales protegidas quede cuidado y desde la manera legal y jurídicamente respaldando que no se pueda hacer más extracción de minería a través de minería a cielo abierto o tajo abierto, porque es cuidar estos espacios. Tristemente, cuando uno revisa, me doy cuenta que hasta, por ejemplo, en Chiapas, para seguir en el tema de Chiapas, en la misma reserva del Triunfo, en áreas ya estaba concesionado para minería a cielo abierto. Cuando estamos hablando de un ecosistema muy susceptible, estamos hablando de bosques de montaña, y entonces se vuelve muy importante porque son bosques mesófilos de montaña en la parte alta donde está y se cuida el quetzal, ¿no? Entonces, se llegaron a esas cosas en tiempos pasados por la cuestión neoliberal,
pero considero que parte del paso en esta administración, en esta secretaría, tenemos que ir cuidando a través de decretos, a través de herramientas jurídicas que puedan ayudar a la ciudadanía. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo con los ordenamientos ecológicos, con el trabajo a nivel de territorio, donde hay instrumentos, hay herramientas, pero quien debe darle vida a estos instrumentos y a estas herramientas es la gente. Pues María Luisa, yo te agradezco la oportunidad de platicar y de revisar pues estos riesgos de retroceso que pueden darse y esta, pues no sé si insurrección, pero cuando menos cada vez mayor resistencia de factores económicos e inmobiliarios ante decisiones ambientales positivas que se han ido logrando. Así es que, María Luisa, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar. Muchísimas gracias. Me gustaría de manera compartir con el público por qué decretamos como hábitat crítico. Aquí decirles que encontramos en estos espacios, estamos hablando de un espacio pequeño de 221 hectáreas, de esas 221 hectáreas que están en estos dos humedales, La Quis y María Eugenia. En San Cristóbal. Ya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tristemente tenemos ya afectaciones, 64 hectáreas más o menos ya están impactadas. Y nosotros queremos, y justo a través de este hábitat, de esta declaratoria, pues cuidar de este espacio que se vuelve vital. Entonces ahora tenemos esas 157 hectáreas que nos quedan de manera restante de estas 221 en un cuidado de protección. Tenemos que hacer mucho trabajo a nivel de territorio para tomar conciencia de que no se puede estar haciendo cambios sobre suelo, se puede estar construyendo, se puede estar ocupando ese espacio para lo que no es, porque se vuelve muy importante. De decirte que en la lista de las especies endémicas que tenemos y en peligro de extinción, porque solo está en ese espacio, es el pez popoyote, la cardenilla vesicolor, que son endémicas de ahí, el caso de una rana que es únicamente ahí de San Cristóbal, la culebra ocotera y otros, ¿no? Se vuelve muy importante porque no hay en otro lugar del planeta y estamos hablando de más de 6 especies. Entonces, y además recordar que lo más importante a nivel de una población es cuidar su recurso vital, que es el agua, ¿no? Entonces, por eso se vuelve sumamente importante. Estamos hablando de un